Shabbat Shalom, hermanos, sean todos bienvenidos al estudio de esta parashá, de esta porción de la Torá, que es la número 48, y nos corresponde la parashá Shoftim. Shoftim del hebreo al español se traduce como jueces, y la tenemos en Deuteronomio 16, versículo 18, hasta el capítulo 21, versículo 9. Los temas a tratar en esta porción, hermanos, en esta porción de jueces o de Shoftim, eh, los temas que podemos ver en toda la porción, que no los vamos a ver en este momento, vamos a ver algunos, pero no todos, es el nombramiento de jueces. Tenemos en esta porción la orden, o más bien el recuerdo que da Moisés cuando nombró jueces. También tenemos formas de culto prohibidas, lo que el Todopoderoso le está prohibiendo a su pueblo, que no hagan así, que no les sirvan como las otras naciones a él. Como las otras naciones, perdón, sirven a sus dioses, que no les sirvan hacia él. Tenemos también decisiones legales sobre los sacerdotes y jueces, leyes sobre los reyes de Israel. El Todopoderoso se previó que el pueblo iba a solicitar un rey, entonces también aquí deja instrucciones sobre cómo debía de ser ese rey y cómo se debía de conducir delante del pueblo. Tenemos también como tema número 5 la provisión para sacerdotes y levitas. Recordemos que los sacerdotes y levitas no se les asignó un territorio, los levitas iban a estar entre las tribus, y aquí se dan indicaciones cómo se iban a sostener los sacerdotes y levitas. Terminamos también como número 6, prácticas abominables, cosas que el Todopoderoso aborrece y se los deja muy en claro. Como tema número 7, y este tema nos encanta, nosotros que creemos en Yeshua, un profeta como Moisés. Recordemos que cuando estaban todos en el monte Sinaí recibiendo las palabras del Eterno, el Todopoderoso, hablándoles a viva voz, ellos de tanto temor que sintieron le dijeron a Moisés que ya no hable el Señor con nosotros, que te hable a ti y ahora sí que tú nos pasas el recado. Entonces el Todopoderoso le dice a Moisés, voy a levantar un profeta como tú. Y este tema sí lo vamos a estar viendo. Tenemos como punto número 8, leyes sobre ciudades de refugio. Dentro de estas leyes eran personas que desvivían a otras personas que por accidente tenían la oportunidad de huir a estas ciudades de refugio para que se llevara a cabo un juicio y se dictaminara que había sido un asesinato por no premeditado, entonces ellos podían mantenerse ahí por el tiempo que lo marca la Torah. Tenemos también límites de la propiedad. El Todopoderoso delimita, le dice a Moisés los límites que va a tener la tierra para cada tribu. El punto número 10 es leyes sobre los testigos, o sea que sobre cualquier asunto que se fuera a acusar a alguien, se tenía que presentar 2 testigos o 3, también la Torah lo establece. Como tema número 11, leyes sobre la guerra, las instrucciones sobre las personas que iban a la guerra. Y el número 12 es la expiación por los asesinatos no resueltos, o sea, si encontraban a un difunto y no sabían quién le dio muerte, pues ahí también el Todopoderoso indica lo que se tiene que hacer para hacer la expiación y que todo el pueblo pues no pague por esa culpa. ¿Sí? Vamos a dar inicio. En esta diapositiva tenemos jueces y oficiales. Deuteronomio 16, capítulo 16 de los versículos 18 al 20, dice así: nombrarás jueces y oficiales, o sea, los policías, en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Esto es muy importante, porque los jueces no podían juzgar nada más con lo que su mente con lo que ellos pensaran, sino que tenían ellos que juzgar con justo juicio. ¿Y qué es lo que iban a usar para juzgar con justo juicio? La Torah.
19, no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo, la justicia. Solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Y bueno, en tiempos cuando estaba todo el pueblo de Israel en su tierra, inclusive todavía hasta el tiempo de Yeshua, cuando estaba Jerusalén, tenemos que los tribunales se conformaban o estaban constituidos de la siguiente manera. Ah, habían juzgados o Beit Din de 3 jueces que podían juzgar asuntos monetarios solamente. Había juzgados también con 23 jueces, Beit Din, que eran un pequeño Sanedrín. Y otro tribunal de 71 jueces que únicamente, que es el Beit Din Hagadol o Sanedrín Gedolá, o la Corte Suprema, que estaba únicamente en Jerusalén. Aquí sí se juzgaban de toda clase de delitos con este Beit Din de 71 jueces. En Jerusalén había 3 tribunales, 2 de 23 jueces y 1 de 71, en el cual el sumo sacerdote era el líder principal. O sea, todas las ciudades tenían que tener por lo menos 3 jueces. ¿Para qué? Para que todo asunto difícil acudieran ante los jueces y pudiera resolverse toda situación. En ciudades pequeñas habían 3 jueces y ellos podían juzgar, como lo dice aquí, asuntos monetarios, asuntos fáciles, asuntos sencillos. Estos 3 jueces no podían, por ejemplo, dar sentencias de muerte. Tenían que acudir a al Beit Din Hagadol o al Sanedrín Gedolá, al Sanedrín de 71 jueces. En el Nuevo Testamento, amados, en el Nuevo Pacto, bueno, antes de eso, la palabra para juicio que tenemos aquí en la pantalla es la palabra mishpat, que es justicia, ordenanza, costumbre, costumbre. O sea, espérame tantito, mi amor. Los, los jueces iban a juzgar asuntos, asuntos sobre las ordenanzas. ¿Ok? En el Nuevo Testamento les decía, en el Nuevo Pacto, Pablo también aconseja, aconseja poner jueces. Pero vamos a ver lo que nos dice Pablo en Romanos 2, 20, capítulo 2, verso 20. Dice, tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. O sea, todo juez debe de juzgar de acuerdo al conocimiento de la verdad que está en la Torah, en la ley de Dios. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Estos jueces, amados, tenían que ser sabios, muy sabios, tener muchísimo conocimiento de la Torá para poder juzgar con justicia. Aparte, nos dice la escritura, dice, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno. ¿Qué sucede con el soborno? Que le hace al juez inclinarse por una de las partes y no juzgar con justicia. Y esto, amados hermanos, también nos sucede a nosotros. Dice que nombrarás jueces en todas tus ciudades. ¿Dónde se ubicaban los jueces? Se ubicaban en las puertas de cada ciudad. Tenemos un caso muy conocido en el Nuevo Testamento con Yeshua, cuando le llevan una mujer para que la juzgue. Sin embargo, ellos no tenían por qué haber ido a Jesús, a Yeshua, sino tenían que haber ido a las puertas donde se encontraban los jueces para que juzgaran. A ver, ahora,
Nosotros como personas, amados, también tenemos puertas. ¿Cuáles vendrían siendo nuestras puertas? Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca. También tenemos que establecer cortes de justicia para nosotros mismos, para que todo lo que veamos, lo que escuchemos, lo que digamos, sea de acuerdo a la justicia del Todopoderoso. Cada uno de nosotros también, amados, somos jueces de nuestros hogares. Como líderes en nuestras familias también somos jueces. Y también debemos de estar estudiando la Torá para juzgar en nuestras familias con justo juicio y que no seamos sobornados los que tenemos hijos. A veces somos sobornados por el amor que les tenemos y les pasamos situaciones. Sin embargo, eso deberíamos de estar más conscientes de que somos jueces y debemos de jugar con justo juicio para conducir mejor a nuestros hijos. ¿Sí? Mateo 23:23 dice, los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Cuando nosotros vamos a juzgar, amados, tenemos que no juzgar de forma sin misericordia, de forma dura. Tenemos que tomar en cuenta que la ley sí tiene justicia, pero también tiene misericordia y tiene fidelidad. ¿Sí? En la Torá está expresada la justicia del Eterno, que es la base para un veredicto correcto. La Torá nos enseña cómo hacer los veredictos correctamente. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. O sea, aparte de la ley no significa que vamos a hacer un lado la ley, sino que Dios está mostrando una justicia un poco diferente a la justicia de la ley, pero no quitando la ley. ¿Cuál es esa justicia? La justicia de que la Torá nos había condenado por pecados que habíamos cometido de muerte, pero se manifestó la justicia de Yeshua y entonces podemos volver al Todopoderoso. ¿Sí? Primera de Corintios 1:30, pero por obra suya están ustedes en el Mesías Yeshua, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Esa es la justicia. Esa es la justicia que Dios nos concedió a nosotros, Yeshua, para que la condena que indicaba la Torá, porque habíamos transgredido mandamientos de muerte, pues no se llevara a cabo en nosotros, los que nos hemos arrepentido y nos hemos vuelto al Todopoderoso. Romanos 3:22-24. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua el Mesías es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en el Mesías Yeshua. El Mesías nos redimió a nosotros de esas condenas que justamente teníamos sobre nosotros. ¿Qué dice la ley para el idólatra, por ejemplo? Sentencia de muerte. Para el adúltero, sentencia de muerte. Pero cuando nos arrepentimos, ¿qué se vivificó en nosotros? La justicia de Yeshua. Y entonces, aunque fuimos pecadores, nos arrepentimos y alcanzamos la misericordia de Dios por medio de Yeshua. Si Yeshua no estuviera de por medio, nosotros no alcanzamos misericordia. Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Entonces, la perseverancia de los que guardan los mandamientos de Dios, o sea, la justicia de Dios y la fe de Yeshua. La justicia de Yeshua, la misericordia de Yeshua.
Sin estas dos justicias, la justicia de la ley y la justicia de Yeshua, no podemos ser considerados como santos. Sí, la palabra del griego que tenemos aquí para justificación, en este pasaje de Romanos 3:22, perdón, Corintios 1:30, que es justificación, es la palabra dikaiosune, que significa equidad de carácter o acto, específicamente justificación, justicia, justificación. El Todopoderoso nos justificó por medio de Yeshua, por medio de Yeshua. Ahora, me voy a regresar un poquito a que el Todopoderoso ordena jueces y oficiales. Estos oficiales, hermanos, son como los policías. Eran los encargados de hacer o de ejecutar las sentencias que habían establecido los jueces. Eran los encargados de también, por ejemplo, en nuestras ciudades, los que tenemos vehículo, cada vez que vamos a algún mandado a donde salgamos con el carro, podemos encontrarnos a los oficiales de tránsito. O si se acusa a alguien de que robó, ¿quiénes son los encargados de ir a detener a esa persona? Los policías. Entonces, el Todopoderoso dentro de Israel estableció jueces y oficiales, que eran los encargados de estar al pendiente de que el pueblo de Israel obedeciera los mandamientos de Dios. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Deuteronomio 16. En un momento, no sé cómo. Árboles y o pilares sagrados, Deuteronomio 16, 21 al 22. No plantarás para ti acera, ídolo, de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios, que harás para ti, ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Y este tema también es bien importante porque toda la Torah es importante, pero las cosas que al Todopoderoso no le agradan, tenemos que estar bien pilas porque hay cosas que el pueblo de Dios hace sin, sin el conocimiento o sin la de que no se debe de hacer. ¿Sí? La palabra árbol viene del hebreo matzeba, que es algo estacionado, una columna, piedra memorial, oranal, ídolo, columna, estatua, ídolo, imagen, monumento, piedra, pilar o señal. En el Antiguo Testamento, hermanos, o más bien en el Génesis, antes de que se diera la ley de Dios, el Todopoderoso permitió piedras. Por ejemplo, Génesis 28:18, Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite encima. Al principio el Todopoderoso no le molestó que hicieran esto. El versículo 22 del mismo capítulo 28 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el 10. Génesis 31:13 dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Y vemos aquí pasajes, estamos viendo aquí en Génesis que el Todopoderoso no le molestó que pusieran una piedra como un memorial. Sin embargo, por causa, amados, de todo lo que hacían las demás naciones, el Todopoderoso lo prohibió. Lo estamos viendo aquí en Deuteronomio 16, 21 al 22. ¿Y qué sucede también más adelante? El pueblo empezó a poner piedras sagradas, pero no como adoración al Todopoderoso. Éxodo 23, 20, vamos a ver el versículo 45 de Génesis, ¿qué nos dice? Génesis 45. Génesis 45,
No, perdón, era el capítulo 31, versículo 35. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Está? Génesis 31, versículo 45. Dice, entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Hasta aquí el Todopoderoso está permitiendo que lo hagan, porque no reprendió a Jacob, siendo que hasta habló personalmente con él. Capítulo 35, versículo 14 nos dice, solo unos capítulos más adelante, versículo 14, nos dice, Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. El versículo 20 nos dice, y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Este es el pilar de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Hasta aquí, el Todopoderoso no se incomodaba por que hicieran esas actividades. Sin embargo, más adelante vamos a ver que el Todopoderoso simplemente ya no se los permite a su pueblo. Éxodo 23, versículo 24, nos dice lo siguiente. No adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. O sea, las otras naciones erigían pilares sagrados para sus dioses. Y como el Todopoderoso siempre quiere que su pueblo se diferencie de las demás naciones, entonces él le ordena al pueblo de Israel que cuando entren a la tierra prometida, derriben todos los altares y pilares sagrados que tenían las otras naciones, las que estaban ahí, los cananeos, los fereceos, los jebuseos, donde precisamente tenían a sus dioses y sacrificaban inclusive a sus hijos para, para sus dioses. En el capítulo 24, verso 4, nos dice lo siguiente. Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas para las 12 tribus de Israel. Pero en estas columnas, o sea, no se iba a adorar a las columnas. Sin embargo, los altares que hacían las otras naciones eran para adorar a esas columnas. Los tenían como dioses. Capítulo 34 de Éxodo nos dice, versículo 13. Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras, o sea, todos sus ídolos. Sin embargo, pues vimos que el pueblo de Israel, pues no echó a las naciones, a todas las naciones que el Todopoderoso les había ordenado, y le fueron causa de tropiezo. Dentro de estos árboles, amados, o pilares, ¿qué nos dice el Señor? ¿O qué podemos ver del Todopoderoso? ¿Qué nos está prohibiendo el Todopoderoso? No solo a su pueblo, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y lo mismo que no le agradó en el pasado, el día de hoy tampoco le agrada. ¿Qué entra dentro de esta prohibición? El árbol de Navidad. El Todopoderoso no le agrada, porque además es para adorar a los ídolos paganos, la astrología. Y también en este pasaje vemos que el Todopoderoso no permite que se le ofrezcan sacrificios con defecto. Son de las cosas que podemos ver en este pasaje que al Todopoderoso no le agradan. Continuando en la siguiente diapositiva, voy a dejar de compartir tantito, hermanos, porque no puedo quitar Muy bien. La siguiente diapositiva nos dice jueces en el nuevo pacto. Deuteronomio 17, 8 al 10 dice, si un caso te es muy difícil,
Si un caso te es muy difícil de juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja, y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficia en aquellos días, y consultarás con ellos, y ellos te declararán el fallo del caso. Harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el Señor escoja. Cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen. Nosotros, obviamente, amados hermanos, pues somos una congregación virtual. No convivimos entre nosotros como para que haya problemas tan graves. Sin embargo, sí tenemos un consejo al que acudir para solicitar, por ejemplo, valga la redundancia, consejo, preguntarnos sobre cualquier asunto o duda que se tenga. Las congregaciones que son físicas sí deberían de tener un juzgado, por lo menos de 3 personas que se encarguen de litigar entre hermanos, porque en una congregación física sabemos que pueden ocurrir situaciones entre los hermanos, y tan es así que Jesús en Mateo 18, 15 al 17 nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Aquí en este pasaje, a la iglesia no significa, amados hermanos, que, por ejemplo, se va a resolver un problema aquí ante todos los hermanos. No, aquí la iglesia se refiere al Beit Din, o sea, a los jueces, a los líderes, al Beit Din. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, al Beit Din, sea para ti como el gentil, o sea, el pagano y el recaudador de impuestos. O sea, nuestra congregación, les repito, somos 7 en el consejo, que estamos para ayudarlos en cualquier situación. ¿Qué nos aconseja Yeshua? Que haya 2 o 3 testigos. O sea, cualquier situación, hermanos, por favor acudan ante el consejo. Por favor, porque para eso estamos. Para ayudarles a dar una solución a sus problemas. Y una congregación física, pues hay muchísimos más problemas. Aquí nos puede dar testimonio la hermana Edith, los hermanos José Luis y Dalis, que ellos han estado de servidores en iglesias cristianas, en iglesias donde hay muchos miembros, y nos podrían dar aquí muchos testimonios de situaciones difíciles. ¿Cuánto más una congregación que estudia Torah debería de tener un Beit Din? Obviamente no se tratarían, por ejemplo, situaciones de desvivisión o así, porque estamos en la dispersión, pero pues sí situaciones como las que trataban los jueces, los 3 jueces, situaciones pues un poco más pequeñas, pero todo de acuerdo con la Torah. Y también Pablo, amados, aconseja a los corintios, y en lo personal pienso que no era doctrina diferente para cada congregación que había en el primer siglo, sino que una doctrina era para todas las congregaciones. O sea, si Pablo le está aconsejando a los corintios que pongan aquí un jueces, tenía que ser lo mismo para los efesios, para los de Tesalónica, para los de Galacia. No podía ser la cosa diferente, tenía que ser la misma línea de enseñanza para todas las congregaciones. ¿Qué le dice a los corintios? ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿Qué nos está mostrando Pablo aquí? Que había situaciones en las que los hermanos estaban yendo
ante los juzgados de los paganos en lugar de ir ante los hermanos. O sea, el Beit Din de cada congregación. Dice, o no saben que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Aquí en los asuntos de esta vida, hermanos, son los mishpatim. Los asuntos de esta vida, cosas que tienen que ver con los mishpatim, con la forma de vida de aquel que guarda Torah, ¿sí? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? O sea, en las congregaciones. Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio? ¿Cómo tenían que ser, ay, perdón, cómo tenían que ser los jueces llamados sabios? Nos dice Deuteronomio. Ciudades con justo juicio. Me parece que había leído que debían de ser sabios. Yo creo que lo leí en alguna otra parte de la Torah. Pero los jueces tenían que ser sabios en la Torah. Entonces Pablo les está aconsejando a los corintios que pongan hombres sabios que puedan juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litigia, la Reina Valera dice pleitea, y esto ante los incrédulos. O sea, los hermanos estaban yendo a los juzgados de los paganos y ahí se peleaban. Y Pablo les está diciendo qué vergüenza que esté pasando, o sea, que lo estén haciendo públicamente, o sea, dice, así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan. Y esto aún a sus propios hermanos. No me quiero imaginar el tono con el que Pablo estaba escribiendo estas palabras. O bueno, sí, en alguna de sus cartas lo dice. ¿Iré a ustedes con vara? Ha de haber sido bien difícil, o bueno, no tanto, porque Pablo era un erudito en la Torá, y precisamente por eso les está dando esta clase de consejos a los corintios. Y les repito, dudo mucho que haya sido diferente la enseñanza para las demás congregaciones, para los filipenses, los efesios, los colosenses, los de Tesalónica o los de Galacia. Tuvo que haber sido la misma enseñanza. De hecho, la casa de Judá, en todas las ciudades donde se establece una comunidad judía, ellos tienen sus jueces, que son los que les enseñan la Torah. Y ellos se encargan de resolver sus problemas entre ellos, sus diferencias entre judíos. Deberíamos de aprender de ellos. Bien. Juicio a Israel y a las naciones. En el futuro, amados hermanos, en el futuro la escritura nos muestra que va a haber un juicio para Israel y también va a haber juicio para las naciones. Un juicio con la venida de Yeshua y otro juicio cuando sea el final del milenio. Mateo 19, 27 al 28, aquí nos muestra quiénes van a ser esos jueces. Entonces Pedro le respondió a Yeshua, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Yeshua les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes van a ser los jueces de las 12 tribus de Israel? Los apóstoles, los shaliach,
los enviados, Pedro, Juan, Santiago, y me imagino que también ahí va a estar Pablo. ¿Se imaginan? Ellos van a ser los encargados de juzgarnos a nosotros como casa de Israel, amados. 25, 31 al 32, también de Mateo. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Yeshua va a ser el encargado de juzgar a todas las naciones. ¿Y qué método va a ser el que va a usar Yeshua? La Torah. La Torah va a ser eh, lo que va a usar Yeshua para ejercer ese juicio. Segunda de Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal del Mesías, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ante ese juzgado, y ahí se va a establecer si salimos bien librados o mal librados, de acuerdo con nuestras obras. Ezequiel 34:17 es algo muy parecido a lo del capítulo 25 de Mateo, separar las ovejas de los cabritos. Dice Ezequiel 34:17, pero en cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor Dios, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Capítulo 20, nos vamos a regresar de Ezequiel, capítulo 20, 38, y separaré de ustedes a los rebeldes. ¿Cuáles son los carneros, los machos cabríos? Los rebeldes, a los que han transgredido contra mí, y los sacaré de la tierra donde peregrinan, pero no entrarán en la tierra de Israel, y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Y aquí tenemos el juicio a las naciones, o sea, en el final, cuando ya en la segunda resurrección, porque nos habla la escritura de dos resurrecciones. Una resurrección cuando venga Yeshua, que es la resurrección de los santos. Eso lo habla Daniel y lo dice Pablo a los tesalonicenses, la resurrección de los santos. Y viene una resurrección de todas las naciones al final de los 1000 años. Apocalipsis 20, 11 al 12 dice, vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los rollos fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Ya ahí van a ser juzgados todos los que murieron sin el Mesías. ¿Sí? O sea, hay un juicio que viene. Hay un juicio que viene y del que nadie, ninguno de nosotros, ni siquiera los gnósticos o los que no creen en Dios, todos vamos a pasar por un juicio. Absolutamente todos. ¿Sí? Bien. Reyes en Israel. El siguiente pasaje de Deuteronomio de la parashá de hoy es la ordenanza de establecer, de cómo tenían que ser los reyes que el pueblo iba a pedir, porque el Todopoderoso se previó de todo lo que iba a suceder más adelante. Deuteronomio 17, 14 al 20 dice así: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas, y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. El Todopoderoso estaba previendo que el pueblo iba a pedir un rey. ¿Cuándo sucedió esto? Con Samuel. Ahorita lo vamos a leer. Entonces el Todopoderoso le dice, vas a poner sobre ti al que yo escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey
No tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino, tampoco tendrán muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. El Todopoderoso le está dando indicaciones. Cuando el pueblo pidió rey, el Eterno sabía que el pueblo querría un rey. Y en Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 10, ahí se cumple esta palabra. Sabía el Todopoderoso que ellos iban a pedir un rey. Primera de Samuel, confirmo que es el pasaje, capítulo 8, del 1 al 10, y dice, cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Berseba. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras las ganancias deshonestas. Aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. No eran buenos jueces, ni eran sabios. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Aquí el pueblo les pide un rey, le pide un rey a Samuel. Dice, así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz, sin embargo les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. El Todopoderoso accedió a la petición, pero les dijo va a haber consecuencias. Y sucedió así, si leemos el libro de Samuel, nos vamos a dar cuenta de las consecuencias que hubo. Muy bien. ¿Cuáles eran los requisitos de ese rey que iban a poner? Tenía que ser nombrado por el Eterno. Tenía que ser israelita de nacimiento, no podía ser un extranjero. No podía anhelar riquezas o comprar muchos caballos para sí. No podía sugerir que volvieran a Egipto. No podía tener muchas mujeres. Tenía que escribir con su propia mano una copia de la Torá y leerla diariamente para asegurarse de guardarla fielmente para someterse a Elohim y no enseñorearse de sus hermanos, del pueblo de Israel. Sabemos de un rey que tristemente no obedeció todo esto, hermanos. Empezó su reinado siendo bendecido por el Todopoderoso con mucha sabiduría. Sin embargo, en algún momento, en algún momento decayó esa sabiduría, porque tuvo muchas mujeres, compró caballos en Egipto, o sea, ¿y cuál fue la consecuencia? Se dividió el reino de Israel en dos reinos. Este rey fue Salomón, que por su desobediencia tuvo muchas mujeres, aunque era israelita de nacimiento y había sido nombrado por el Eterno, pero tuvo muchas riquezas. Y a causa de sus mujeres empezó, bueno,
se mantuvo la idolatría en Israel. Y bueno, el profeta Daniel dijo en Daniel capítulo 2, versículos 20 al 21, y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Cuando Salomón peca y Dios le dice que iba a dividir el reino, también él escogió el reino del reino del norte de Israel, al rey del reino del norte de Israel. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 12. Ya les confirmo el pasaje, en donde el Todopoderoso, en el capítulo 11, vemos que Salomón se aparta del Señor, el Todopoderoso le levanta adversarios por causa de su desobediencia, y en el capítulo 12 es donde el Todopoderoso escoge a Jeroboam. Desde el 11, desde el capítulo 11, el Todopoderoso escoge a Jeroboam porque le manda al profeta, Ahías, aquí a partir del versículo 29, y el Todopoderoso escoge también a Jeroboam. ¿Sí? Entonces, él pone reyes y quita reyes, obviamente en Israel. ¿Qué nos anuncia la profecía, amados hermanos, en el nuevo pacto sobre nosotros, sobre los santos, sobre los que el Todopoderoso escoge? Apocalipsis capítulo 5, ¿sí? Del 9 al 10, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste o redimiste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. O sea, cuando se ha establecido el reino de Dios y el Todopoderoso reúna a su pueblo Israel, va a designar reyes que gobiernen, no solamente sobre Israel, sino sobre las naciones. Va a designar personas, jueces, que gobiernen con justicia sobre las naciones que queden después de los juicios que va a enviar el Todopoderoso. Y bien, continuamos. Continuamos aprendiendo de Deuteronomio y tenemos aquí una advertencia contra las prácticas paganas. Deuteronomio 18, 9 al 14, aquí el Todopoderoso va a enlistar una serie de cosas que a él no le agradan. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de estas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero o hechicero, encantador, adivino o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. ¿Por qué el Todopoderoso echó de la tierra prometida a los cananeos, a los fereceos y a todas estas naciones? Precisamente por todos esos pecados que os cometían. Aquí hice una lista sacada de este pasaje, actividades que el Todopoderoso prohíbe. Imitar a las naciones. O sea, nosotros no podemos imitar lo que hacen las naciones para adorar a sus dioses, para nosotros adorar de esa forma a nuestro Dios. No lo podemos hacer. El Todopoderoso ya estableció una forma de adoración desde la Torá, por medio de la cual nosotros nos debemos de guiar para adorarlo, no como las demás naciones lo hacen, porque, por ejemplo, utilizan de excusa, voy a tomar esta festividad tan conocida y de la que por fortuna el Todopoderoso nos sacó, que es la Navidad, y, por ejemplo, las iglesias cristianas hacen sus reuniones en el 24 de diciembre para adorar a Dios, pero el Todopoderoso ya advirtió que no lo adoren como las naciones adoran a sus dioses. Esa festividad sabemos de dónde viene, del culto pagano para al solsticio,
el nacimiento del dios Sol, y así adoraban las naciones a su dios Sol. Y nosotros no podemos agarrar ese día y decir, bueno, vamos a celebrar esto y vamos a adorar a nuestro Dios. No lo podemos hacer. Ofrecer a nuestros hijos en sacrificio a los dioses. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra, o estaba en proceso de entrar a la tierra prometida, o más bien en esos años, las naciones como los cananeos y los fereceos sacrificaban a sus hijos para sus dioses, los quemaban a los ídolos, los desvivían para sus ídolos. Nosotros no debemos de hacer eso, no debemos de ofrecer a nuestros hijos a los dioses. Lamentablemente el pueblo de Israel, más adelante en la historia, vemos que lo hace, y el Todopoderoso pues se enoja mucho con el pueblo de Israel. Lo siguiente es practicar la adivinación, la hechicería, la agorería, los encantamientos, la adivinación y el espiritismo, o invocar a los muertos. Y todo esto, amados hermanos, tiene que en parte que ver con ese deseo del ser humano de saber el futuro o de controlar a otros seres humanos, como por ejemplo la hechicería. Lo usan para controlar a las personas que hagan las cosas que tú quieras. Sus micrófonos, amados, por favor. Entonces, ¿qué quiere el Todopoderoso? Que nosotros confiemos en Él. En el nuevo pacto no es diferente. También Pablo hace énfasis en la hechicería. En Gálatas 5, 19 al 21 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense, todas estas cosas tienen que ver con transgresión a la Torah, pero quiero hacer énfasis en esta palabra que tiene que ver con esta parte de la porción que estamos leyendo, la hechicería. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Capítulo 22, verso 15, afuera estarán los perros, hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. La escritura nos advierte de principio, o sea, desde la Torá hasta el final, el Apocalipsis, sobre estas prácticas. Y también tenemos una situación con Pablo, que se encuentra con un espíritu de adivinación. En Hechos capítulo 16, 18, nos dice, mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación. Se activaron las alarmas de Pablo, se activó el don de discernimiento de Pablo, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto Pablo se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Yeshua el Mesías que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. El espíritu estaba diciendo una verdad. Sin embargo, Pablo pudo detectar que no lo estaba haciendo por algo bueno. Entonces, vemos cómo se mantiene la misma línea desde la Torá hasta el Nuevo Testamento, hasta el Nuevo Pacto. Bien, continuando con la lectura de Deuteronomio, de la Parashá, Deuteronomio 18, 15 al 22, tenemos el profeta como Moisés prometido. Dios promete un profeta como Moisés. Deuteronomio 18, 15 al 22 dice así, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán.
Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, lo que les decía al principio, cuando ellos estaban en el monte Sinaí, que es Horeb, y estaban recibiendo las palabras directamente del Todopoderoso, ellos por su temor le dijeron a Moisés que ya no hable el Señor con nosotros, que nos hable a través de ti. Entonces, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable como con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado, que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado, con arrogancia ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Bien, tenemos aquí a su lado izquierdo, en amarillo, la palabra del griego que se tradujo como profeta, profetes, que es hablar en vez de ser portavoz de, hablar ante alguien, hablar en voz alta. En griego también significa predecir. Y esto obviamente tiene más que ver con la palabra del hebreo, que sí, aquí el Todopoderoso está diciendo que el profeta va a hablar de parte de él. Este profeta que viene anunciado va a hablar de parte de él. Pero más bien, el profeta tiene su origen en el hebreo, que es Naví, hombre inspirado, profecía, profeta, llamado, convocado. ¿Sí? Este hombre inspirado obviamente viene de parte del Todopoderoso. ¿Quién es este profeta prometido? Nosotros sabemos perfectamente que es Yeshua y lo vamos a probar a continuación. Él dijo en Juan 7, 16 al 17, Jesús entonces, Yeshua entonces le respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo por mí mismo. Yeshua estaba siendo confrontado por los fariseos, que conociendo la Torá, los fariseos conociendo la Torá, estaban averiguando o más bien tentando a Yeshua, viendo si de verdad él venía de parte de Dios o no. Y dentro de esos debates que él tenía con los fariseos, él les dice, o sea, si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, o sea, si conoce realmente la Torah, va a saber si mi enseñanza es de Dios o no. ¿Sí? ¿Quién afirma que Yeshua es ese profeta prometido? Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 22. Moisés dijo, y aquí Pedro les estaba hablando de Yeshua. Moisés dijo, el Señor, Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y hay muchos hermanos hay muchos que el día de hoy están rechazando a Yeshua y no están oyendo su enseñanza. Y tristemente Dios mismo dice que le pedirá cuentas a esa persona que no preste atención a las palabras del profeta prometido. Bien, identificando al profeta como Moisés. Vamos a comprobar, a afirmar que en Yeshua se cumple esta profecía. ¿Qué nos dice el pasaje? Si el profeta anuncia algo de parte de Yud-Hei Vav-Hei y no se cumple, el profeta es mentiroso, no debe ser escuchado. Esto lo acabamos de leer en Deuteronomio 18, 20
al 22. ¿Sí? Punto número 2, si el profeta hace señales y prodigios, pero no te lleva en pos de Dios, pero te lleva en pos de dioses ajenos o a la adoración de él mismo y no a Yud-Kei Bab-Kei, es un falso profeta. No debemos de dar oído a sus palabras. Esto lo tenemos en Deuteronomio 13, 1 al 3. El Todopoderoso ya nos mostró cómo identificar a los falsos profetas. Y vamos a regresar un poquito en la Torá. Esto ya lo vimos en porciones pasadas. Y nos dice el Todopoderoso, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslos, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor tu Dios, ustedes andarán, a él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, y le servirán a él, le servirán y a él se unirán. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de esa casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. El Todopoderoso nos está dando las bases para identificar a los falsos profetas. Punto número 3, si el profeta te enseña rebelión contra Yud-Kei Bab-Kei, apartándote de sus mandamientos y decretos, es un profeta falso. Debemos apartarlo de nuestra vida para quitar el mal de entre nosotros. Es por eso, amados, que tenemos que tener muchísimo cuidado con todo lo que escuchamos en internet. ¿A qué personas estamos siguiendo y prestando nuestros oídos? Porque si una persona nos está enseñando contra los mandamientos y decretos del Todopoderoso, no debemos de prestar oídos a ese profeta o a ese maestro. Ahora bien, todo lo que Yeshua anunció se cumplió. Nos dice Deuteronomio que si la palabra que el profeta dio no se cumple, es un profeta mentiroso, pero vemos en la escritura que todo lo que Yeshua anunció se cumplió. Anunció la destrucción del templo, Lucas 21, 5 al 6, que nos dice, Lucas 21, 21, 5 al 6. Mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Yeshua dijo, en cuanto a estas cosas que ustedes están mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Aquí Yeshua les está anunciando que el templo iba a ser destruido. También Yeshua anunció su resurrección al tercer día, Mateo 12, 38 al 42. Mateo 12, 38 al 42. Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Yeshua, Maestro, queremos ver una señal, un milagro de parte tuya. Pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal, ningún milagro se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es por eso, amados, que esa enseñanza de que Yeshua murió un viernes y resucitó un domingo, no cuadra con las mismas palabras que él dio de pasar 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. O sea, en la sepultura. No cuadran. Pero sí los cumplió 3 días y 3 noches porque él no murió un viernes, sino un
miércoles, jueves, viernes, sí, un miércoles, bueno, Miércoles. un miércoles, no en nuestro calendario como tal, miércoles, sino él murió un día 14 a la hora que se sacrificaban los corderos de pesa y resucitó al atardecer de Shabbat, cuando estaba terminando Shabbat y empezando el día primero. Obviamente se presenta a las mujeres hasta que amanece, pero él resucita debió haber resucitado desde la noche del atardecer, anochecer, más o menos. Yeshua también anunció las señales del fin, Mateo 24, esa no lo voy a leer completo porque me va a llevar mucho tiempo, pero aquí Yeshua anuncia las señales del fin y todas se están cumpliendo al pie de la letra. También Yeshua anunció el regreso del hijo pródigo en Lucas, en la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 1, todo el capítulo, perdón, capítulo 15, todo el capítulo 15. Y son profecías que se están cumpliendo. Hoy el hijo pródigo está regresando al Padre. Aquí estamos todos nosotros, los hijos pródigos, regresando al Padre a través de Yeshua, a la obediencia de la Torah. Yeshua también dijo que venía a traernos al Padre. Ya lo leímos en la parte, en la diapositiva anterior. Yeshua dijo, no, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Mi enseñanza no es mía. Vino a traer la enseñanza del Padre. Enseñó a adorar solo al Padre, Juan 4:23. De hecho, por eso, aquí esto no lo tenía en cuenta, pero esa es una de las razones por las cuales Yeshua no dijo abiertamente, yo soy Adonai. No podía, porque no podía direccionar la adoración hacia él, sino al Padre, porque entonces habría sido considerado un falso profeta. Por eso es que muchos dicen, ¿y dónde dijo Yeshua que es Dios? No lo dijo abiertamente, pero, y aparte de todo, él estaba en su ministerio terrenal. Corintios o Colosenses dice que él se despojó de su divinidad. Él se despojó. Entonces, si él hubiera dicho, adórenme a mí, está enfocando la adoración hacia un nombre que era en ese momento. En ese momento él estaba despojado. Y no, la adoración debe de ser al Padre. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. También no reclamó adoración para sí mismo, lo que acaba de decir Lucas 11:27, dice. Lucas 11:27. Mientras Yeshua decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Al contrario, respondió Yeshua, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Siempre Yeshua se enfocó en el Padre. Lucas 8:20. Nos regresamos un poquito a Lucas 8:20, ¿qué dice? Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron, pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen, enfocándose siempre en el Padre Yeshua. Nos enseñó a adorar, no enseñó a adorar a dioses falsos, sino al Padre, Mateo 6:9. Mateo 6:9. Ustedes pues oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yeshua se enfocó en que buscáramos al Dios Todopoderoso, al Padre. Yeshua guardó y enseñó Torah, Mateo 5:17-21. Esto no lo voy a leer porque lo conocemos de sobra este pasaje. Guardó y enseñó Torah, tanto así que le decían rabí. No podrían los fariseos decirle rabí si no supieran que le estaba enseñando Torah.
Ahora, podemos afirmar sin lugar a dudas que Yeshua es el profeta prometido que anunció Moisés. Lo podemos afirmar sin lugar a dudas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la casa de Judá no ha creído en él? Sabemos que en el primer siglo muchos judíos creyeron en él, pero muchos otros no. Yeshua lo anunció. Lucas 13, 34 al 35. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que no son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta y les digo que no me verán más hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yeshua lo avisó, que ellos no lo iban a ver hasta el final, cuando ellos digan, el que viene en el nombre del Señor. Y Pablo también dice lo siguiente en Romanos 11, donde nos revela quiénes somos. Pero aquí Pablo dice algo que tenemos que poner atención. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Está hablando de Judá, de los judíos. De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles a celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? O su plena restauración, como lo dice la Reina Valera. Gracias a que el Todopoderoso en su misericordia cerró los ojos de Judá para ver a Yeshua, para ver al Mesías, es que nosotros tenemos acceso. Y no solo eso, este pasaje no lo anoté, o este verso, pero está más adelante de Romanos, cuando dice Pablo, pero no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito. Entonces, va a llegar un momento cuando ellos lo vean, que ya no va a haber más oportunidad para el gentil, pero cuando ya hayan entrado todos los gentiles, entonces Judá lo verá. Sí. Además, no solamente por eso, porque está en la profecía, sino por causa también del cristianismo. ¿Qué ha hecho, lamentablemente el cristianismo desde que se dividió la iglesia del primer siglo y que empezó a tomar forma el cristianismo y luego se le llamó catolicismo en el 300 con Constantino? Se ha presentado un Mesías con las características de un falso profeta. Dios ya determinó, si se levanta de ti un profeta, lo vas a identificar de la siguiente manera. Ahora te voy a mandar un profeta como Moisés y estas van a ser sus características. Pero a Yeshua, lamentablemente, el sistema religioso ha presentado un Mesías con las características de un falso profeta. ¿Qué nos han enseñado o qué habíamos aprendido? Estamos ahora desaprendiendo. Que Yeshua murió un viernes, lo que acababa de decir en diapositivas pasadas. Que murió un viernes y resucitó un domingo. También se cree que fundó una iglesia, que vino a fundar una iglesia. Inclusive se tiene a la iglesia y a Israel como organismos separados, cuando no es así. También es presentado como una segunda persona de la Trinidad. También muchas congregaciones oran a Jesús en lugar a Yahvé, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Yeshua siempre enfatizó en orar al Padre. Obviamente en su nombre, nosotros oramos al Padre en el nombre de Yeshua. Son un ejad, sí, pero Él nos enseñó a orar al Padre. También se enseña que Él incitó de alguna manera a darle adoración a María, y esto lo tiene el catolicismo. Porque por ciertas palabras que están en el Nuevo Testamento torcidas, es que se engrandece a una mujer
y nosotros sabemos que eso no está permitido por la Torah. También se enseña que anuló la Torah, y con esto tenemos, es el pan de cada día en las redes sociales. Tomando versículos fuera de contexto para enseñar que Yeshua anuló de alguna manera la Torah o algunos mandamientos o las fiestas o la alimentación. Anuló las fiestas también, según el sistema religioso. Y con estas y muchas otras cosas más, es que se presenta a un Mesías falso, a un profeta falso. Ahora nosotros que hemos regresado a la Torah, tenemos la responsabilidad de mostrar que verdaderamente Yeshua es no solo el profeta prometido, sino el Mesías que vendría a anunciar la paz a Israel y el rey que reúne a las dos casas de Israel en un solo pueblo, como anunciaron todos los profetas. Todo lo que anunciaron los profetas tiene que ver con la restauración de Israel y con las naciones buscando la Torah. Isaías capítulo 2, Miqueas capítulo 4. Entonces, es nuestra responsabilidad hablar de Yeshua, sí, y predicar la Torah. ¿Amén? Y bien. Pensé que había otra diapositiva, pero con estas palabras los dejo, amados hermanos, y todos los que en diferido vean este estudio. Tenemos la responsabilidad de presentar a Yeshua como lo que es. El profeta prometido que enseñaría a guardar la Torah, que sería como Moisés. El Mesías que viene a restaurar a Israel, a anunciarle paz. Y el rey de Israel que viene a reunir a las dos casas de Israel. Y hasta aquí, amados hermanos, la Parashá 48, Shoftim, jueces.